Y el tercer principio básico de la cirugía moderna es incisión, disección y hemostasis. Incisión, disección y hemostasis. Entonces vamos a comenzar, como siempre, describiendo los vocablos. Incisión. A ver, permítanme un segundo. Ya, ahí estamos. Muy bien, entonces, incisión viene del latín incisio, y como una definición podemos decir que es una división de partes blandas con instrumentos cortantes, y esto también se basa en una metodología. Entonces, la incisión, igual que cualquiera de los principios básicos, es una disciplina. Por eso se habla de por eso hablamos nosotros que es metódica, ¿no? Cuando estamos hablando de disección también viene del latino dissectio, ónice relativo a la disección. Si ustedes ven un diccionario de terminología médica, ¿ya les di la bibliografía de los diccionarios de terminología médica o no? No, doctor, todavía no. Bueno, les voy a enseñar un libro. Lo pueden comprar ahí en la librería de la Facultad de Medicina, o en el Paseo de las Salmonelas, ahí atrásito, ahí la pueden comprar también. Si no, no es necesario, pueden entrar ustedes a San Google y ahí van a ver las definiciones con la etimología. Pero es recomendable los que se van a dedicar al área médica, pues que tengan su diccionario de terminología médica para que puedan tener un acervo cultural mayor, ¿no? Y nosotros decimos que la disección también es una división igualmente metódica y separación de las partes u órganos del cuerpo para el estudio de su disposición y demás caracteres anatómicos. Esto sería disección, y por disección no nada más nos estamos refiriendo a disección dentro o desde el punto de vista quirúrgico, sino que además debe de mencionarse que esta disección puede ser también debido a procesos de otro tipo de estudio, por ejemplo, en biología, ¿no? En autopsias o necropsias también se utiliza el mismo término. Por eso no vemos nosotros que esta disección esté dirigido a términos quirúrgicos, como dicen, estudio de disposición y demás caracteres anatómicos. Esto con preparación a lo que nosotros vamos a hacer más adelante, que es el manejo delicado de los tejidos, que es otro principio básico. Finalmente vamos a ver cómo empuñar en el inciso 3.2 las diversas formas de sujetar el bisturí para efectuar las incisiones. Y vamos a ver que el bisturí se toma como cuchillo de mesa. Aquí está, como cuchillo de mesa, que es como ustedes toman su cuchillo para cortar la carne que se van a llevar a la boca. ¿Y para qué nos va a servir empuñadura del bisturí? Bueno, para hacer incisiones de primera intención. Esas incisiones son firmes y extensas, van de cercano a lejano o de lejano a cercano. Van a ir los que son diestros de izquierda a derecha y en sentido inverso los que son zurdos. Entonces, de lejano a cercano o de cercano a lejano, normalmente es de lejano a cercano, de izquierda a derecha. Estas incisiones de primera intención interesan piel y tejido subcutáneo. Según la presión, pueden ser superficiales o profundas. Se utilizan en incisiones primarias de la cavidad abdominal o cuando vamos a hacer nosotros alguna incisión que no necesariamente sea de la cavidad abdominal, sino incisión de ortopedia pudiera ser, alguna incisión de alguna hernioplastia también pudiera ser.
Entonces, es nuestra primera forma de empuñar el bisturí como cuchillo de mesa. Como arco de violín, nosotros, si ustedes han visto algún concierto, se van a percatar de que tenemos nosotros a los violinistas, todos los que utilizan un arco, el violín, la viola, ¿no? El cello, el bajo, todos esos instrumentos de cuerda, se toma el arco para pulsar estas cuerdas, así de esta forma, y nosotros al tomar el bisturí así, estamos haciendo incisiones suaves, muy superficiales, y prácticamente el peso el peso del bisturí nos va a servir para que nosotros a través del peso, poniendo este bisturí sobre el tejido, los cortes van a ser muy suavecitos, este es con el fin de cortar y diseccionar al mismo tiempo. Como lápiz, como cuando ustedes escriben, así es como lápiz. Entonces, como lápiz, nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer incisiones cortitas, porque nos vamos a apoyar con el canto de la mano, aquí con este canto de la mano, nos vamos a apoyar sobre el área a operar, y las incisiones van a ser como si hiciéramos una raya en un papel, o sea, incisiones cortitas, superficiales y limitadas. Van a ser bastante limitadas, muy chiquitas, ¿no? Entonces, así van a ser como lápiz. Son incisiones, pues, firmes, porque nosotros vamos a darle una superficialidad. Va a ser muy limitado, va a ser pequeñitas, y este tipo de incisiones nos van a servir a nosotros para abrir ventanas, ¿no? Y luego tenemos como grafío. Como grafío es como utilizan los arquitectos o los ingenieros para el trazado de planos. Cuando van a hacer un plano, utilizan esta posición, lo toman y deslizan entonces el bisturí con la hoja hacia el sitio de corte. ¿Para qué nos va a servir este tipo de empuñadura del bisturí? Pues nos va a servir para hacer incisiones profundas, limitadas y precisas. Aparte de esto, es una de las empuñaduras del bisturí ideales para penetrar hacia una cavidad, es decir, para hacer ojales. Se puede empuñar así, o hay otro tipo de empuñadura que nosotros vamos a ver ahorita, también para hacer estos ojales. Entonces, la preferida para hacer ojales, donde ustedes toman el bisturí y sobre la cerosa penetran y sacan el bisturí. Hacen este movimiento hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, con eso hacemos un ojal. Y finalmente, tenemos como asta bandera. Como asta bandera, ustedes van a empuñar el bisturí en toda la mano, en toda la palma de la mano, y solamente se van a hacer guiar por la yema del dedo. Obviamente la yema del dedo está tomado en el extremo opuesto, en el canto opuesto de el filo del bisturí. Entonces, con esto nosotros vamos a guiar el corte del bisturí. ¿Para qué nos va a servir como asta bandera? Bueno, nos va a servir básicamente para incisiones muy fuertes, para incisiones circulares, y es la forma correcta para nosotros hacer amputaciones, Entonces, ya tenemos nosotros las 5 formas en las cuales vamos a tomar el bisturí, ¿sí? Como cuchillo de mesa, como lápiz, como arco de violín, como grafío y como asta bandera. Son las 5 formas correctas descritas de tomar el mango del bisturí, obviamente armado con la hoja. ¿Quedó claro estas 5 formas de tomar el bisturí? Sí, doctor. Doctor. Continuamos. Para hacer las incisiones vamos a tener que saber la denominación de las incisiones. No podemos
incidir a lo loco. No, nos vamos a basar nosotros con algunos sitios anatómicos. Estos sitios anatómicos van desde la sínfisis mandibular a la sínfisis pubiana. La sínfisis pubiana, y que está acá abajo es la sínfisis isquiática. Sínfisis pubiana y sínfisis isquiática. Si nosotros trazamos una línea que vaya de la sínfisis mandibular hasta la sínfisis pubiana, vamos a dividir el cuerpo en dos partes iguales, A esta línea que va desde la sínfisis mandibular hasta la sínfisis pubiana se le llama línea media. Bien. Nosotros vamos a tener una forma de, al momento de hacer las incisiones de la cavidad abdominal, de guiarnos a través de una guía, o vamos a tener un punto de referencia que se llama cicatriz umbilical, que está marcado aquí con una flechita. Entonces así es como vamos a tener nosotros esta referencia. La cicatriz umbilical que está aquí, justamente aquí. Bueno, entonces nosotros decimos que todo lo que vaya craneal al ombligo se llama cráneo umbilical, y todo lo que vaya caudal al ombligo se llama caudoumbilical. Entonces nosotros vamos a definir nuestras incisiones de la cavidad abdominal sobre la línea media, cráneo o caudoumbilical. ¿Quedó clara la clasificación de la incisión cuando vamos a abordar la cavidad abdominal? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer incisiones para penetrar la cavidad abdominal, nos vamos a referir al ombligo y vamos a decir, bueno, vamos a hacer una cirugía de vaso, ¿no? Por decir de vaso, por línea media, cráneo umbilical y ligeramente caudo umbilical. Si nosotros vamos a hacer una incisión para una cesárea, vamos a decir línea media, ligeramente cráneo umbilical y caudo umbilical. Si nosotros vamos a incidir para revisar, hacer una laparotomía exploratoria o celiotomía, podemos decir que es una incisión sobre la línea media, cráneo y caudo umbilical. Si nosotros vamos a revisar la próstata, por decir, o vamos a sacar cálculos de la vejiga de un macho, podemos decir que es una incisión sobre la línea media y parapeniana caudoumbilical, sobre la línea media y parapeniana, porque ahí está el pene, nos vamos a dirigir a un lado del pene, pero si vamos a hacer sobre la línea media, tenemos que hacer esta acotación en el macho, que es parapeniana. ¿Quedó claro por qué en el macho se llama parapeniana? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a continuar. Si ustedes se fijan ya en los abordajes, los acercamientos, aquí tenemos la sínfisis mandibular. Igualmente, cuando hacemos cirugía de esófago, hacemos cirugía en la línea media, sobre la línea media. Y se entiende la línea media, que es una línea imaginaria que va a dividir al cuerpo en dos partes iguales. Vemos también aquí otro detalle anatómico en el caso de nuestros pacientes que son animales, que siempre va a haber una elevación, a nivel del gifoides. Esta elevación va a hacer que todos los líquidos que se pongan para que nosotros hagamos la antisepsia se van a derramar por gravedad hacia las partes declives. Entonces siempre la parte más antiséptica va a ser la línea media. Siempre la parte antiséptica o más antiséptica va a ser la línea media. Otro detalle que debemos de tener en cuenta es que tanto machos como hembra van a tener pezones. Estos pezones, en el caso de los perros, son muy fáciles de observar, y nosotros al hacer la preparación de antisepsia en nuestro paciente, al hacer el corte, pues vamos a tener cuidado no llevarnos los pezones. Igualmente en las gatas son muy chiquititos los pezones, deben de tener mucho cuidado en no llevarse con el rasurado los pezones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado
respetar toda esta área. Sí, en el caso de la hembra pueden ser de 5 a 6 pares de glándulas mamarias que hay que tener cuidado, ¿no? Y se denominan las glándulas mamarias inguinales, las abdominales, ¿sí? Hay abdominales caudales, abdominales craneales y las torácicas. Entonces, si tenemos la cuenta, serían las inguinales, abdominales posteriores, abdominales medias, abdominales craneales y las axilares. Pudiera haber un sexto par también, que se denominarían también abdominales, abdominales medias, ¿no? Craneales y caudales. Pero en forma general van a encontrar 10 glándulas mamarias. Les repito, en algunos casos pueden ser 12. Bien, entonces nos debemos referir que nosotros en el gifoides, en el punto más alto, si seguimos esta línea hasta la sínfisis pubiana, vamos a encontrar en el trayecto la cicatriz umbilical. Esto es superficial, es decir, en el caso de la piel, Si estamos viendo piel, nada más en el caso de la piel es la línea media. Sin embargo, abajo de la piel existe otra línea que se llama línea blanca o línea albicans. La línea blanca o línea albicans no necesariamente corresponde a la línea media. ¿Sí me explico en cuanto a esto o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿cuáles son los planos anatómicos que yo voy a incidir para llegar a la cavidad abdominal? Tenemos la piel, luego tenemos el tejido subcutáneo, luego tenemos, si hacemos disección sobre ese tejido subcutáneo, vamos a encontrar una línea fibrosa blanca que cruza por el ombligo hacia craneal y hacia caudal. Hacia craneal va hacia el gifoides, hacia craneal va hacia la sínfisis pubiana. Esa línea fibrosa no es otra cosa más que la unión de las fascias de los músculos rectos del abdomen, Entonces vamos a tener esta unión de estas fascias, de estos rectos. También se añaden a estas fascias de rectos los oblicuos y los transversos del abdomen. Y se conoce con el nombre de línea blanca o línea albicans, y tiene la forma, tiene el color de un blanco nacarado, avascular, donde nosotros vamos a poder incidir para arribar a la cavidad abdominal. Existen otro tipo de incisiones también para arribar a la cavidad abdominal que no son fisiológicas. Por fisiológico me estoy refiriendo a que esta incisión, línea media, cráneo y caudo umbilical, no vamos nosotros a incidir vasos importantes. Los primeros vasos que vamos a ver nosotros en esta parte, cercanos a las glándulas mamarias y que derivan o emergen de las pudendas externas, van a ser las arterias y las venas epigástricas superficiales caudales. Si nos vamos nosotros hacia las axilas, van a ser las arterias y venas axilares superficial y profunda, que van a salir y se van a anastomosar, estas axilares se van a anastomosar con las epigástricas superficiales craneales. Estas son o van a dirigirse en ramales arteriales y venosos hacia las glándulas mamarias del lado derecho o izquierdo, según sea el lado de la pudenda o la axilar que salgan. Sin embargo, existen vasculaturas colaterales que se unen tanto algunas epigástricas craneales o caudales, junto con axilares, que pueden atravesar, pueden cruzar, y puede haber una cierta anastomosis de las izquierdas con las derechas. Esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes inciden va a sangrar, y es normal que sangre, absolutamente normal que sangre, ¿sí? Por eso nosotros, las incisiones fisiológicas son sobre la línea media. Hay otras incisiones que son ya no utilizadas, se utilizaron por los años 50 y 60 y principios de 70,
que eran las incisiones paramediales, o sea, a un lado de la línea media, paramediales. Se llegaron a utilizar en analogías o paralelismos con las incisiones en los humanos que luego ya se descartaron. Estas incisiones paramediales están descritas en los libros antiguos, como en el libro del doctor Alfonso Alexander, para hacer esplenectomías del lado izquierdo para arribar al vaso. Hoy sabemos que nosotros podemos arribar al vaso haciendo incisiones sobre la línea media. Estas incisiones paramediales no son adecuadas, no son fisiológicas porque le van a dar en la torre a muchos vasos de las epigástricas superficiales craneales. Por eso ya no se hacen. Y aparte de esto implican también uno de los pezones. Pero quiero que sepan que existen. Sin embargo, nosotros no las vamos a hacer. Hay otras incisiones que son las incisiones transabdominales o transectoabdominales, donde la dirección del bisturí va a ser en forma no paralela, sino perpendicular a la línea media, perpendicular. Son incisiones también que no son las más adecuadas debido a que nosotros tenemos un efecto que se llama líneas de tensión de la piel, líneas de tensión de la piel. Ya luego les voy a pasar un diagrama en el libro Kirk de dermatología canina de estas líneas de tensión de la piel. Estas líneas de tensión de la piel en el vientre se dirigen en forma longitudinal a la línea media. Y si nosotros hacemos una incisión transabdominal, pues estas líneas de tensión no favorecen a la cicatrización. Son empleadas en el humano, por decir en la mujer, para hacer histerectomías. Sí se utilizan por abajo del ombligo, donde además son incisiones que no tienen mucho problema, son incisiones muy estéticas, se utilizan para esto en las mujeres, pero nosotros no las vamos a hacer en nuestros animales. Entonces, en resumen, tenemos nosotros las incisiones de la cavidad abdominal o para el esófago, que son sobre la línea media. Si son arriba del ombligo o craneales al ombligo, van a ser cráneo umbilical. Si son abajo, van a ser caudo umbilical. Si van a interesar a un macho en el pene, son línea media, caudo umbilical y parapeneana. Y hay incisiones paramediales que no son fisiológicas y las transabdominales o transectoabdominales que tampoco son fisiológicas. ¿Quedó claro las incisiones y cómo se toma el bisturí para hacer estas incisiones? Sí, doctor. Sí, Continuamos. claro. Luego, este tema que es el inciso 3.3 de incisión, disección y hemostasis, que dice disección aguda con corte utilizando tijeras y disección roma utilizando pinza, la vamos a ver cuando estemos en manejo delicado de los tejidos, por lo tanto nosotros la vamos a sacar. Acuérdense que la sujeción de las tijeras, habíamos mencionado que todas las pinzas de anillos, ¿con qué dedos se toman? ¿Quién quiere tener punto más? Si me dice todos los dedos con los cuales tomamos unas pinzas de anillos, ya sea portaagujas, pinzas de hemostasis o tijeras. 5, 4, Yo. 3, sí. ¿Yo quién es yo? Catarina. Catarina, ¿cómo se toman los instrumentos de anillos? Se pone el pulgar y el anular en las orejitas y con el índice de presión. Sí. Muy bien. Catarina tiene punto de más, Paquito, por ahí póngaselo. Muy bien. Y se dirigen con el índice, se apoyan con el medio y el meñique les va a servir para cabalgar, en el caso del portaagujas, el material de sutura. Continuamos entonces con los conceptos y términos de la hemostasis. Vamos a ver algunos antecedentes históricos. Ya vieron que vimos un capítulo muy, muy amplio sobre historia de la cirugía, donde abordamos la historia de la asepsia y la historia de la anestesia como los pilares básicos de la cirugía. Sin embargo, existen los otros principios, que es la incisión, disección, hemostasis, el manejo delicado de los tejidos y la reconstrucción o sutura, donde también vamos a ver algunos antecedentes históricos, dentro de los cuales 1500 años antes de Cristo, ya en el papiro de Evers,
mencionaban el efecto de hombres hemostáticos, que eran hombres fuertes, mal encarados, que el enfermo cuando los veía sufría un efecto psicológico y provocaba a nivel periférico una cierta vasoconstricción, y con eso supuestamente hacían algunos procedimientos quirúrgicos muy sencillos. No fue sino 460 años antes de Cristo cuando en Grecia se utiliza por calentamiento el metal y con esto la cauterización de las heridas. Para el año 30 a 130 después de Cristo, tanto Celso como Galeno empleaban ya la ligadura, y por aquella época de ligadura existían también los árabes. Cuando veamos sutura, y van a ver que los árabes utilizaban las fibras desecadas de los intestinos de los bovinos o los ovinos. Para el siglo XVI hay un médico que en las guerras en Francia utilizaba emplastos en heridas y ligaduras con agujas. Sin embargo, ya estas ligaduras que se hacían con hilos de algodón e hilos de otros tipos de materiales, incluyendo también estos hilos que se obtenían por desecación solar de los intestinos de bovinos y ovinos, no eran unas ligaduras muy sofisticadas como las conocemos hoy. Eran ligaduras muy primitivas, donde no nada más se tomaba el vaso, sino todos los tejidos circundantes. Ya en 1674, siglo XVII, el doctor Morel utiliza el torniquete para las amputaciones durante la guerra. Por ahí hay una película que se llama Danza con Lobos, no sé si la vieron o la han escuchado. No, Sí, doctor, yo bueno, no. yo sí lo llegué a ver. Ok, sí, el actor se llama Kevin Costner. Véanla, se llama Danza con Lobos. Se van a entretener este fin de semana, ya saben que siempre les hago recomendaciones culturales, entonces véanla. Y al principio de la película están en un campo de batalla militar de las guerras de secesión de Estados Unidos, ¿sí? Que eran prácticamente, y aparte de esto, guerras donde los colonizadores, los ingleses que habían llegado a América, pues empezaban a matar a los indígenas para apropiarse de sus tierras, pues lo mismo que sucedió en México, ¿no? Con España. Bueno, pues al inicio de la película hay un campamento donde están los soldados federados, y están heridos por la guerra, ¿no? Y también luchaban entre ellos también que eran muchos de los soldados que no estaban, que no eran los confederados, contra otros también por el apropiamiento de las tierras y las minas. Y entonces muchos de estos soldados pues habían recibido pues heridas que requerían amputación. Entonces ahí van a ver cómo al principio de la película están las tiendas de campaña grandes, muy, muy grandes estas tiendas, donde tenían camastros y ahí subían a los enfermos, les ponían sus torniquetes y hacían las amputaciones. Digo, no se ve la técnica directa de la amputación, pero en esas escenas se ven cómo están atendiendo a estos heridos de guerra y están amputando estos miembros, ¿no? Entonces, por eso les recomiendo la película. Ya lo demás es un churro agringado estadounidense, hollywoodense, pero bueno, no está por demás que la vean. También hace una denuncia, ¿no? Sobre los europeos que llegan a matar, hacer una matazón de indígenas para apropiarse de las tierras, que sería lo más valioso. Prácticamente es una denuncia esta película, ¿no? Para el siglo XVIII, igualmente en Francia, el doctor Antoine Louis ligó solamente vasos separándolos de las otras estructuras, principalmente los nervios. Y esto era una vez que anterior a estas técnicas se ligaba todo, pues las personas quedaban con dolor, aún con este dolor fantasma que decían que les dolía la pierna o que se las habían amputado, porque pues ligaban todo, no tenían la precaución de ir separando los vasos sanguíneos. Entonces, esto fue en el siglo XVIII. Ya en nosotros vamos a hacer esto para acá, para el siglo XIX y principios del siglo XX, los doctores Kocher y el doctor Pean diseñan las pinzas que hoy llevan su nombre. Ya vimos las pinzas de Pean, que son pinzas hemostáticas, y las pinzas de Kocher, que son pinzas hemostáticas con un diente de ratón en la punta, que se utilizan para muñones.
Y no fue sino hasta más adelante que los doctores o el doctor, el que casó, ¿se acuerdan quién se casó con Carolina Hampton? Punto de más. ¿Quién se casó con Carolina Hampton? ¿Y quién fue Carolina Hampton? Ya lo vimos en historia. Halsted. ¿Quién? Halsted. Halsted, muy bien. Punto de más a la doctora que dijo Halsted. Punto de más, ya Paquito está viendo ahí la lista. Muy bien, Halsted, William Stuart Halsted, fue el primero, William Stuart Halsted, que utiliza una pinza puntiaguda. Este señor, que se le debe también el uso de los guantes quirúrgicos, diseña también esta punta aguda que hoy conocemos con el nombre de mosquito, pinzas de mosquito de Halsted, mosquito de Halsted. Esto fue ya en el siglo XX, principio del siglo XX. Muy bien, entonces nosotros podemos mencionar que el término que nosotros vamos a emplear de hemostasis, viene del griego aima, que quiere decir sangre, y estasis, contención o detención de la sangre, y vamos a mencionar que vamos a tener nosotros dentro de la definición que es la detención espontánea o artificial del flujo sanguíneo o hemorragia. Detención espontánea o artificial del flujo sanguíneo o hemorragia. Eso es la hemostasis. Y nosotros lo vamos a hacer aquí en cirugía a través de métodos físicos y métodos químicos, pero debemos entender o debemos de comprender. Para esto, vamos nosotros a ir directamente con un término y vamos a compartir, vamos a dejar de compartir pantalla y otra vez vamos a volver a compartir pantalla para acercarnos a lo que es